Muy buenas a todos. Continuando con la temática que hemos traído sobre las leyes de Newton, vamos ahora a explicar algunos ejercicios donde aplicamos estas leyes de Newton para lograr su solución, ¿sí? Y mostrarles el procedimiento que se sigue en la mayoría de estos ejercicios, el procedimiento que se sigue para resolverlo. Bien, entonces vamos a revisar 4 ejercicios, pero antes vamos a recordar las leyes de Newton. Bien, la primera ley de la inercia, la primera ley o ley de la inercia nos dice que si sobre un cuerpo no hay fuerzas de ninguna especie, entonces él o permanece en reposo o puede que se esté moviendo, pero si lo hace con velocidad constante. Un comportamiento similar en la práctica se tiene en el caso, digamos, de, por ejemplo, por poner un ejemplo, de un bloque sobre una superficie horizontal, ¿sí? El bloque sobre la superficie horizontal en reposo. Las fuerzas que él recibe son el peso que la tierra lo atrae y la normal que el piso hace sobre él. No hay más fuerzas actuando sobre él, ¿sí? Entonces él no tiende a moverse ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda porque no hay nada que lo empuje. Entonces la velocidad va a ser cero, él va a permanecer en equilibrio. Ahora, si ese mismo objeto que recibe esas dos fuerzas verticales le aplicamos fuerzas horizontales, ¿sí? Digamos como una cuerda que va arrastrando al bloque hacia la derecha y aquí una fricción que el piso hace sobre el bloque. Si estas dos fuerzas son iguales, entonces el cuerpo se desplazará hacia la derecha con velocidad constante. Entonces tiene el mismo comportamiento que tendría el cuerpo con la primera ley. Es decir, si no hay fuerzas o está en reposo, se mueve con velocidad constante. Situación similar, análoga, sucede cuando la suma de fuerzas que hay sobre el cuerpo es cero. En estos dos casos, recordemos que decimos en el primer caso que el cuerpo está en equilibrio estático y en el segundo caso se dice que el cuerpo está en equilibrio cinético. En ambos casos, la suma de fuerzas es igual a cero, tanto sus componentes en X como sus componentes en Y. Eso es lo que podemos decir y tener presente con respecto a la primera ley. Ahora, con respecto a la segunda ley, eh, esta nos dice que si un cuerpo acelera, digamos esta masa está acelerando sobre el plano horizontal, es por causa de una fuerza que se debe estar aplicando sobre el cuerpo. Este cuerpo de masa M recibe esta fuerza F que acelera el cuerpo y la aceleración del cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. A mayor masa, menor aceleración y a mayor fuerza, mayor aceleración. Esto es la segunda ley de Newton, que también se escribe fuerza igual a masa por aceleración. Y por último, la tercera ley o ley de la acción-reacción, que nos dice que las fuerzas siempre aparecen en parejas, ¿sí? Por ejemplo, una manzana sobre la mesa. Ella recibe dos fuerzas, la tierra que lo atrae hacia abajo y la normal de la mesa hacia arriba. Ella permanece en reposo. Estas dos fuerzas son dos fuerzas, como la manzana está en reposo, son de igual magnitud y dirección contraria, pero no son parejas acción-reacción, ¿sí? ¿Cuál es la pareja del peso de la manzana? Bueno, el peso de la manzana es la fuerza con que la tierra atrae a la manzana, entonces su pareja es la fuerza con que la manzana atrae a la tierra, ¿sí? La tierra atrae a la manzana también atrae a la tierra. Esa es la pareja acción-reacción. Con respecto al peso, ahora con respecto a la normal, ¿sí? Esta fuerza normal que recibe la manzana por parte de la mesa es debido a la presión que la manzana hace debido a su peso sobre la superficie de la mesa. Esa fuerza de presión que hace hacia abajo se llama normal también, ¿no? Es decir, allá hay hacia abajo, esta que estoy señalando es la normal de la manzana sobre la mesa. Y esta de que apunta sobre la manzana hacia arriba es de la mesa sobre la manzana, como ahí está.
¿De acuerdo? Hay superficies en contacto porque la manzana está sobre la superficie de la mesa. Entonces hay normal. Entonces normal hace tanto la manzana sobre la mesa, esta que apunta hacia abajo, como la mesa sobre la manzana, esta que apunta hacia arriba. Bueno, entonces con esto, pues para, digamos, poder reconocer las parejas acción-reacción en una determinada configuración de fuerzas que se aplican sobre un objeto, sobre un cuerpo. Bueno, entonces ya con esto pasemos aquí y complementando con varias de las cosas que ya hemos dicho en el desarrollo, pasemos a revisar los ejercicios. Estos ejercicios son los mismos que están en la presentación larga, pero no han sido explicados. Aquí les presento la explicación. Este ejercicio nos trae un contexto, nos dice un correcto diagrama de cuerpo libre, permite establecer ecuaciones al realizar las sumas de fuerzas en X y en Y, con las cuales se despejan incógnitas solicitadas en un ejercicio. ¿Qué nos está diciendo esta primera parte? Nos está diciendo que tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? En este ejercicio tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre. Y con ese diagrama de cuerpo libre se hacen sumas de fuerzas en X y en Y que finalmente nos van a generar unas ecuaciones, un conjunto de ecuaciones. Y esas ecuaciones traen las incógnitas que solicita el ejercicio, entonces finalmente hay que resolver ecuaciones. Entonces miren, los pasos son siempre estos, ténganlo presente, diagrama de cuerpo libre. Luego de eso, componentes de fuerza en X y en Y y sumarlas, tanto en X como en Y, para cada uno de los cuerpos. Y de ahí salen unas ecuaciones que finalmente conforman un sistema de ecuaciones porque salen ecuaciones para M1, ecuaciones para M2. Y luego se resuelven por igualación, sustitución, suma y resta como sea conveniente. Bien, eso es lo que nos dice esta primera parte, nos ubica en lo que vamos a estar realizando. Luego dice, un bloque de masa M1 se coloca en un plano inclinado a un ángulo alfa, conectado a un segundo bloque colgante de masa M2, mediante una cuerda que pasa por una polea muy liviana y sin fricción. Es decir, esta polea es ideal, ¿sí? Masa cero porque es muy liviana. Y además gira libremente, no hay fricción. Nos dice que el coeficiente de fricción cinética entre M1 y el piso es mu sub K. Entonces nos da el coeficiente de fricción entre M1 y el plano. ¿Sí? Ahí van a estar deslizando superficies. Entonces, hay superficies en contacto y nos dice que hay fricción. ¿Sí? En la polea no hay fricción, pero entre el piso y M1 sí hay. Y el coeficiente de fricción cinético es mu sub K. Nos están hablando de fricción cinética, quiere decir que el cuerpo debe estar resbalando. Sigamos revisando. El valor de la masa M2, tal que el sistema se mueva con M1 bajando por el plano, M1 bajando por el plano, con velocidad constante, viene dado por cuál de estas expresiones. Revisemos. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar una expresión para M2. ¿En términos de quién? En términos de M1, de alfa y del coeficiente de fricción. Nos está diciendo que se mueve con velocidad constante. Eso quiere decir que la suma de fuerzas en X y en Y va a ser cero. El sistema está en equilibrio cinético. M1 baja con velocidad constante y por supuesto M2 sube con velocidad constante. Entonces vamos a revisar el diagrama de cuerpo libre para cada masa, establecer las ecuaciones y a partir de ahí despejar M2. Vamos allá. Aquí está la situación, ¿sí? M1 baja con velocidad constante, M2 sube con la misma rapidez constante con que M1 baja por el plano. ¿Bien? Miremos entonces. Consideremos a M2 y hagamos el diagrama de cuerpo libre de M2. El diagrama de cuerpo libre, dibujamos el bloque M2, la dirección en la cual se está moviendo, y en este caso con velocidad constante hacia arriba. Tomamos eje X y eje Y
el eje Y vertical en la dirección en la cual se mueve hacia arriba, eje Y vertical, y ahora dibujamos las fuerzas que él recibe, ¿sí? Fíjese, bloque, dirección de movimiento, sistema de coordenadas XY, fuerzas que él recibe, el peso, la tierra lo atrae, M2G. Y debido a la cuerda, una tensión, ¿sí? Debido a la cuerda, la tensión hacia arriba. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud, porque él se mueve con velocidad constante. Tomando la dirección positiva del eje Y hacia arriba, entonces la tensión sería positiva, el peso negativo. Y como se mueve con velocidad constante, entonces la suma de fuerzas en Y es 0. Y de aquí nos queda una expresión, y es la tensión de la cuerda en términos de M2. ¿Sí? Aquí está M2, lo que nos está pidiendo el ejercicio ya está aquí. En la ecuación 1 aparece M2. Bueno, eso es todo lo que podemos sacar de la masa 2. Ahora vamos con la masa 1. Dibujamos la masa 1. El procedimiento es exactamente el mismo que hicimos acá. Se dibuja el cuerpo, la dirección en la cual se mueve, en este caso con velocidad constante, ¿sí? La dirección que más importa es la de la aceleración, pero como la velocidad es constante, no hay aceleración. Se toma el eje de movimiento, el eje X, en la dirección en la cual él se mueve, o sea, a lo largo del plano, y el eje Y perpendicular al plano, ¿sí? O sea, normal al plano. Ya tenemos entonces, igual que en el caso anterior, el bloque, la dirección en la cual se mueve, el eje X, el eje Y, y ahora las fuerzas. ¿Qué fuerzas recibe? El peso, siempre vertical y hacia abajo, la tierra lo jala hacia abajo. El ángulo de inclinación del plano, recuerden, se hace entre el peso y el eje Y, entre el peso y el eje Y, ¿sí? O entre el peso y la normal, el eje normal, también se llama este eje normal o eje Y. El ángulo alfa es este mismo, ¿sí? ¿Qué otra fuerza recibe M1? Bueno, por parte de la cuerda, la tensión. La tensión. Y como está en contacto con el piso, entonces recibe fuerza de fricción, ¿sí? Hacia arriba del plano. Como él desliza hacia abajo, entonces la fuerza de fricción apunta hacia arriba. Y la otra fuerza que recibe del piso es la normal. Esas son todas las fuerzas que recibe el bloque. Ahora busquemos las componentes. Para la tensión y la fricción no hay que hallar componentes porque están sobre X. Nada más tienen componente en X. Las componentes en Y es 0. Y sobre Y, la normal está sobre Y, no tiene componente en X. Solo el peso tiene componente tanto en X como en Y. Entonces, calculamos la componente en Y del peso, si el peso en Y, M1G coseno alfa, ¿de acuerdo? Esta componente es M1G coseno alfa. Esta componente está adyacente al ángulo alfa, entonces M1G, o sea, magnitud o hipotenusa, por coseno de alfa. M1G es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y la componente de ese peso en X, esta que tenemos aquí, viene siendo M1G seno teta. ¿Bien? M1G seno teta. Ahí está la componente en X y la componente en Y. Ya tenemos todas las fuerzas sobre el bloque y las componentes de aquellas fuerzas que no quedaron sobre los ejes X o Y. Esto es diagrama de cuerpo libre. Esto es importante saberlo realizar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la construcción del diagrama de cuerpo libre porque de aquí depende que todo salga bien. Un buen diagrama de cuerpo libre me permite una buena solución. Luego de esto, lo que sigue es suma de fuerzas en X, en Y. Suma de fuerzas en Y. Bueno, tomamos la dirección positiva, mira aquí, positiva hacia arriba en Y, normal, menos la componente en Y del peso, ¿sí? Que va en dirección contraria. Y de aquí se tiene que la normal, ¿sí? Que el piso hace sobre la masa 1, viene siendo M1G coseno alfa. Pero recordemos que la fuerza de fricción cinética se relaciona con la normal. Entonces, si la normal está en términos de M1 y alfa, ¿sí? M1G coseno alfa, entonces podemos reemplazarla aquí en la fuerza de fricción cinética. Donde está la normal, escribimos M1G coseno alfa y tenemos que la fuerza de fricción cinética
viene siendo mu sub K M1G coseno alfa. Se ha reemplazado a la normal por su expresión en términos de la masa 1 y de alfa, porque el ejercicio finalmente nos está pidiendo que todo quede en términos de los valores dados. El ejercicio no me da tensión, no me da normal, pero sí me da masa 1, ángulo de inclinación y coeficiente de fricción. Tenemos aquí este resultado para la fuerza de fricción y pasamos ahora, ¿sí? Ya hicimos la suma de fuerzas en Y, pasemos ahora a la suma de fuerzas en X. Consideremos positivo la dirección hacia arriba del eje X. ¿Sí? Entonces todo lo que apunta hacia arriba del eje X, hacia arriba del plano, será positivo. O sea, la tensión positiva, la fuerza de fricción cinética positiva y la componente del peso en X negativa, M1G seno alfa igual a 0. Podemos reemplazar entonces aquí en esta expresión a la tensión, que es M2G, y a la fricción cinética, que es mu sub K M1G coseno alfa. Nos queda entonces este término, ¿sí? Donde está la tensión nos queda M2G. Fuerza de fricción cinética, mu sub K M1G coseno alfa. Menos M1G seno alfa igual a 0. ¿No? Mire a dónde hemos llegado, ¿sí? Es como les digo, diagrama de cuerpo libre, suma de fuerzas, ecuación. Diagrama de cuerpo libre, suma de fuerzas, ecuación. Y ahora resolvemos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? M2. Entonces, fíjate, de aquí podemos despejar M2. Fíjate que la gravedad G aparece en los tres términos. Entonces la podemos simplificar porque eso está igualado a 0. Entonces se cancela. Y se despeja M2. ¿Sí? Se despeja M2. M1 seno alfa negativo pasa positivo aquí, M1 seno alfa. Y mu sub K M1 coseno alfa positivo pasa acá negativo. Y aquí M1 es factor común en ambos términos. Entonces lo podemos sacar como factor común. Y nos quedaría M2 igual a M1 por seno alfa menos mu sub K coseno alfa. Ya con esto, entonces revisamos cuáles expresiones es la correcta, ¿sí? Y nos damos cuenta que esa es la expresión C. Nos dice el diagrama de... Aquí hay un pequeño corto, bastante resumen, ¿cierto? M2, la tensión es igual a M2G. Y de M1 se tiene, esta es la suma de fuerzas en X. ¿Sí? Donde esto es fuerza de fricción, aquí la tensión. Se despeja M2 y llega a esta. Bien. Bueno, entonces esto pues es un ejercicio, o ha sido un ejercicio, analítico. Pues no nos dan valores numéricos. El ejercicio es equivalente a que nos dijera, vea, la masa M1 vale 10 kilogramos. El coeficiente de fricción vale 0.32. Y el ángulo de inclinación es 37 grados. Sí, es como si nos dieran esos tres valores y nos dijera, si el bloque desliza hacia abajo con velocidad constante, calcule M2. Es el mismo ejercicio, lo único que aquí se está haciendo con las letras, reemplazando con las letras, no por sus valores numéricos. Bien. Es usual encontrar algunos ejercicios así analíticos. Miren, antes de continuar, esta expresión, de estos cuatro resultados, nosotros podemos saber de una vez desechar las opciones A y B. Y decir, ni la A ni la B van a ser. Porque si tú te das cuenta, el paréntesis es adimensional. Seno alfa no tiene unidades. Mu sub K es adimensional. El coeficiente de fricción siempre es adimensional. Coseno alfa es adimensional. O sea, todo este paréntesis es adimensional. M1 es masa. Y estoy calculando M2, estoy calculando masa también. Pero toda la expresión es masa sobre gravedad. Y solamente debo tener masa. Entonces no puede ser ni la A ni la B, porque ambas son masas sobre gravedad. Entonces, o es la C o es la D. Mira que en la C y en la D es masa 1 por el paréntesis que es adimensional. O sea, esto tiene dimensiones de masa. ¿Sí? Masa por una unidad dimensional da masa. Entonces, digamos, a modo de realizar un breve análisis dimensional, para decir, mira, esta expresión no tiene sentido ni esta tiene sentido para lo que nos está preguntando el ejercicio. Así que la respuesta está en una de estas dos.
Bueno, revisamos entonces un segundo ejercicio. Este nos dice, un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. Aquí lo está arrastrando hacia arriba. La rampa está inclinada 20 grados y el hombre tira hacia arriba con una fuerza F cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa. ¿Qué fuerza F se necesita para que la componente en X, ojo, paralela a la rampa, ¿sí? Componente de la fuerza en X paralela a la rampa, sea de 60 newton? ¿Y qué magnitud tendrá entonces la componente en Y perpendicular a la rampa, no al piso, sino a la rampa? ¿Sí? Fíjate que ambas, tanto Fx como Fy, se refieren a las componentes de la fuerza a lo largo de la rampa. La rampa tiene 20 grados de inclinación respecto al piso y la fuerza tiene 30 grados de inclinación respecto a la rampa. Pero lo que nos están pidiendo es respecto a la rampa y por esa razón, entonces podemos nosotros, un momento, no me... Aquí tenemos la situación, ¿sí? Tomamos el eje X a lo largo de la rampa, los 30 grados de inclinación, el vector fuerza que aplica la persona, y aquí su componente en X a lo largo de la rampa. Es esta componente. Esta debe valer 60 newton. Entonces, ¿cuánto debe ser F para que a 30 grados de inclinación respecto a la rampa, su componente sea de 60? Esta componente aquí sería F coseno 30. Y de aquí se puede despejar F, sería 60 sobre coseno 30 igual 69.2 newton. Y con respecto a la componente en Y perpendicular a la rampa, esta de acá sería F seno 30. Como la fuerza F se calculó aquí en la parte A, 69.2, lo reemplazamos, multiplicamos por seno 70 y tenemos la componente en Y. Y ahí está la solución, ¿sí? Lo que nos pide el ejercicio. No confundir o no pensar de que se pide esta componente de la fuerza en X con respecto al piso, ¿ya? No, se pide con respecto a la rampa. Entonces, este ejercicio nos dice, ten cuidado y mira que si te dicen respecto a qué superficie debes buscar componente respecto a la rampa, bueno, entonces ahí está la componente en X paralela a la rampa y acá la componente en Y perpendicular a la rampa. Miremos un siguiente ejercicio. Ahora consideremos tres bloques, M1, M2, M3, unidos por dos cuerdas, M1, M2 con una cuerda y M1, M3 con otra cuerda. Nos dan las masas. Ahora este es numérico, igual que el anterior numérico, el primero fue analítico. Nos dice que M1 es 5 kilogramos M1, M2 2.5 kilogramos, la mitad de masa que M1, M3 10 kilogramos, el doble de masa de M1, un coeficiente de fricción cinético, μ sub C, recuerda que puede ser μ sub K o μ sub C, 0.30 para todas las superficies en contacto. ¿Qué quiere decir todas las superficies en contacto? Quiere decir, hay superficie en contacto entre M1 y el piso. Y hay superficie en contacto entre M2 y M1. ¿Sí? El sistema vamos a suponer que acelera hacia abajo. El ejercicio dice, calcule los valores de la tensión en la cuerda 1, la tensión en la cuerda 2 y la aceleración de los bloques. Aquí es la magnitud de la aceleración de los bloques. M3 acelera hacia abajo. La misma aceleración de M3 hacia abajo es la misma aceleración de M1 hacia la derecha. Sí, cuando M3 bajó 1 metro, M1 corrió 1 metro a la derecha también en el mismo tiempo. Y M2 va a ser jalado 1 metro también hacia la izquierda.
Entonces la aceleración es la misma para los tres en magnitud, no en dirección, ¿no? La aceleración M3 apunta hacia abajo. La aceleración de M1 apunta hacia la derecha y la de M2 apunta hacia la izquierda. Son tres aceleraciones diferentes, pero todas las tres tienen la misma magnitud. Y eso es lo que nos están preguntando aquí. La tensión en la cuerda 1, aquí está la cuerda 1, ¿sí? La tensión en la cuerda 1 es la misma tensión sobre M2 que sobre M1. ¿Sí? ¿Por qué? Sobre una misma cuerda la tensión siempre tiene el mismo valor. Y en la cuerda 2 también la tensión la tensión 2 sobre M1 es la misma tensión 2 sobre M3. Bueno, entonces esto es como haciendo un análisis antes de entrar a resolver el ejercicio, ¿sí? Es decir, detenernos un momento a modo de, digamos, comprender la mecánica del movimiento. ¿Cómo espera usted que evolucione el sistema en el tiempo, ¿sí? Mientras este baja, este se mueve a la derecha, este hacia la izquierda. ¿Y cómo se relacionan? Todos tienen la misma velocidad instantánea, todos van a tener la misma aceleración constante. Bueno, entonces, solución. Aquí dice, la magnitud de la tensión T1 es igual sobre M1 que sobre M2 por ser la misma cuerda. Lo acabamos de decir, ¿cierto? Simplemente lo estamos dejando aquí consignado. Lo mismo sucede con la tensión 2 en la cuerda 2. Es la misma sobre M1 que sobre M3. Todos los bloques tienen la misma aceleración, dado que las cuerdas son inextensibles, ¿correcto? Si esas cuerdas no se estiran, por lo tanto, cuando esto baja 1 metro, el otro se rodó 1 metro y el otro también 1 metro. Y todos tienen la misma aceleración. Bueno, entonces comenzamos ya con esas condiciones ahí explicadas. Vamos con los diagramas de cuerpo libre. Mire, para los tres hay que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en X y en Y, salen ecuaciones, vaya y resuelva las ecuaciones. Fíjense que aquí tenemos tres incógnitas, ¿no? T1, T2 y aceleración. Y tenemos tres bloques. Entonces, de cada bloque va a salir una ecuación. Al final vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. T1, T2, T3. T1, T2 y aceleración. Y tocará entonces resolverla para encontrar esos valores. Bueno, entonces vamos con la primera. Diagrama de cuerpo libre para M2. Dibujamos M2, la dirección en la cual acelera. Él acelera hacia la izquierda. M2 acelera hacia la izquierda cuando M3 baja, M1 va a la derecha y M2 hacia la izquierda. Entonces tomamos eje X horizontal, eje Y vertical. Las fuerzas que él recibe son el peso, ¿sí? Peso de la masa 2, M2G, hacia abajo, ¿verdad? La Tierra lo jala. Y por parte de M1, por estar en superficie en contacto, recibe la normal, llamémosla N2, y la fricción, llamémosla FC2. ¿Sí? FC es fricción cinética y 2 es fricción cinética sobre 2. ¿Quién está haciendo esta normal y esta fricción? La está haciendo M1 sobre M2 a través de la superficie que hay en contacto. Si M2 resbala sobre M1. Entonces hay normal y fricción de M1 sobre M2 y también hay normal y fricción de M2 sobre M1 por acción-reacción. Eso lo veremos aquí en el diagrama de cuerpo libre de M1. Continuemos acá. Bien, tenemos la fuerza que hace el peso, estas dos que la hace la superficie M1, la tensión en la cuerda 1 y no hay más, ¿sí? Y él acelera hacia la izquierda. Entonces, la aceleración es horizontal, la suma de fuerzas en Y entonces es 0. Normal menos el peso igual a 0. ¿Sí? De esta manera, la normal sobre la masa 2 viene siendo igual lo que vale el peso de M2, que es M2 por G. 2.5 por 9.8, la normal 2 vale 24.5 newton. Recuerda que esta fuerza de fricción se calcula con esta normal. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer enseguida. Si miramos la sumatoria de fuerzas en X, como él acelera hacia la izquierda, entonces podemos tomar dirección positiva hacia la izquierda y todo lo que apunta hacia la izquierda será positivo. O sea, la tensión 1, positiva. Y la fricción que apunta hacia la derecha, cinética 2, será negativa. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, porque la aceleración es un vector que apunta hacia la izquierda. Estamos tomando la dirección hacia la izquierda positiva.
Si hubiéramos tomado dirección positiva hacia la derecha, entonces la fricción sería positiva, la tensión negativa, y cuando igualáramos aquí a masa por aceleración había que ponerle un signo menos para indicar que la aceleración iría en dirección contraria a la derecha, que es la que hubiéramos tomado como positiva. Si usted observa, no hay ningún cambio aparte de cambiar el signo a todos. T1 pasa negativa, fuerza de fricción positiva y masa negativa. Entonces, para que siempre quede positivo, pues toma la dirección positiva en la dirección en la cual acelera. La fuerza de fricción cinética, como habíamos dicho, se calcula con la normal. Aquí se tiene la normal, 24.5. Se multiplica por el coeficiente de fricción cinético, 0.30. Eso da 7.35. Entonces, ya conocemos el valor de la normal y el valor de la fricción cinética sobre la masa 2 debido a la masa 1. Ahora, si este valor lo reemplazamos aquí, en la suma de fuerzas en X y la masa 2 también, nos queda entonces una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? T1 menos la fuerza de fricción cinética 2, que nos dio 7.35, igual a la masa 2, que vale 2.5 por A. Entonces, fíjate, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Eso de la masa 1. Vuelvo e insisto, dibuja el bloque, señala la aceleración, toma un eje en la dirección en la cual acelera, la suma y toma el otro perpendicular, dibuja las fuerzas que él recibe, realiza la suma por componentes en X y en Y y te queda una ecuación. Pasemos ahora a la masa 1. Vamos a tener estos resultados que acabamos de recibir, ¿sí? Que N2 es 24.5 y FC2 es 7.35. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre sobre M1. Hacemos exactamente lo mismo. El bloque M1, la dirección en la cual acelera hacia la derecha, M1 acelera hacia la derecha, entonces tomamos eje X horizontal, dirección positiva hacia la derecha en este caso, eje Y y la fuerza que recibe. La tierra lo jala, el peso. Y ahora mira, ahora voy a dibujar las fuerzas que M1 recibe de M2. M1 recibe de M2 normal y fricción, que serían las reacciones a estas dos. Esta N2 que está aquí señalando es la fuerza normal que M1 hace sobre M2. Entonces, de acuerdo a la tercera ley, M2 hace sobre M1 la misma fuerza, pero en dirección contraria hacia abajo, es decir, hace la misma normal. Esta es la pareja acción-reacción. Esa normal que M2 hace sobre M1 vamos a llamarla N'2, indicando que sería la pareja acción-reacción de N2. Por lo tanto, tienen la misma magnitud, 24.5. Y lo mismo sucede con la fuerza de fricción cinética 2. La ponemos prima para indicar que es pareja acción-reacción con esta que tenemos acá, con la fricción cinética que 1 hace sobre 2. Y como esta fricción nos dio 7.35, ese mismo valor es para su pareja. Estas son las fuerzas que por contacto, superficie en contacto de M2 sobre M1. Ahora, M1 también está en contacto con el piso. El ejercicio dice que también hay fricción con el piso. Hay fricción entre M1 y M2 y entre M1 y el piso. Entonces el piso sobre M1 hace normal, llamémosla N1, ¿sí? La del piso sobre M1 hacia arriba, y fricción. Como él se mueve hacia resbala sobre el piso hacia la derecha, entonces el piso hace fricción sobre él hacia la izquierda. Entonces estas dos, N1 y FC1, son las fuerzas por contacto, ¿sí? Que el piso hace sobre M1. Otra fuerza que recibe M1, aparte de esas que hemos nombrado, es la tensión por parte de la cuerda 1, tensión 1, y la tensión por parte de la cuerda 2, T2. Todo esto es el diagrama de cuerpo libre. Todas estas son las fuerzas que recibe M1. M1 recibe fuerza por parte de la tierra que lo jala, recibe fricción y normal por parte de M2, recibe fricción y normal por parte del piso y recibe tensión por parte de la cuerda 1 y por parte de la cuerda 2. Bien, importante reconocer cada fuerza que recibe el cuerpo.
Ya con esto, el siguiente paso, sumatoria de fuerzas. Miremos la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? N1, tomando positivo hacia arriba, N1 positivo, N2' negativa porque es hacia abajo y el peso 1 negativo porque es hacia abajo, ¿cierto? En Y nada más hay tres fuerzas, N1, N2' y peso 1. N2' ya se conoce su valor y el valor del peso 1 también se puede calcular, ¿cierto? Masa 1 por gravedad. Se despeja N1. Nos queda N'2 positivo y peso 1 positivo, peso es masa por gravedad. N2 sabemos que ya dijimos 24.5 y masa 1 por gravedad. Recuerda que la masa 1 es 5 por 9.8 nos da 49. En total la suma da una normal del piso sobre M1 de 73.5 newton. Recuerda que con esta normal se calcula la fuerza de fricción cinética 1 con la normal 1. Eso lo vamos a hacer enseguida. Al hacer la suma de fuerzas en X, como él acelera hacia la derecha, entonces tomamos dirección positiva hacia la derecha. Todo lo que apunta a la derecha será positivo. Fíjense que hay cuatro fuerzas horizontales, ¿no? T2 a la derecha y la fricción cinética 1 y 2 hacia la izquierda, al igual que T1. Entonces sería T2 positiva, T1 negativa, fricción cinética 2 negativa, fricción cinética 1 negativa, igual a masa por aceleración positiva, porque estamos tomando la dirección positiva hacia la derecha y el cuerpo acelera hacia la derecha. Esta fuerza de fricción cinética 2 ya se conoce, 7.35. Y la fricción cinética 1 se puede calcular con la normal, ¿sí? Porque es coeficiente de fricción por normal, coeficiente de fricción es 0.30 y normal 73.5. Esto da una fuerza de fricción cinética de 22.05 newton. Esta es la fricción cinética que el piso hace sobre la masa 1. Entonces ya podemos reemplazar en esta sumatoria de fuerzas en X y decir, bueno, T2 es incógnita, T1 es incógnita, la fuerza de fricción cinética prima 2 menos 7.35, la cinética 1, 22.05, la masa 1 que es 5 y la aceleración A. Aquí podemos sumar estas dos cantidades, simplificar, menos 7.35 menos 22.05 es menos 29.4. Y entonces nos queda una ecuación con tres incógnitas. Esto de la masa 1. Entonces, en conjunto llevamos dos ecuaciones. Una para M2, una para M1. Tenemos tres incógnitas, nos hace falta otra ecuación. ¿De dónde va a salir esa ecuación? De la masa 3. Vamos ahora al diagrama de cuerpo libre de masa 3. Nuevamente, insisto, se dibuja el bloque, la dirección en la cual acelera y se toma un eje en la dirección en la cual acelera. Acelera hacia abajo. Bueno, entonces la dirección positiva en Y será positiva hacia abajo para que esa sumatoria se iguale a masa por aceleración positiva. Bueno, entonces eje Y, eje X y las fuerzas que recibe, que son el peso, la tierra lo jala hacia abajo, y la tensión en la cuerda 2. Y esas son las fuerzas que ella recibe, peso y tensión. El peso va a ser mayor que la tensión 2, porque él acelera hacia abajo, quiere decir que hay más fuerza hacia abajo que hacia arriba. Entonces el peso 3 va a ser mayor que la tensión 2. Bueno, consideremos la dirección positiva del eje Y hacia abajo. Dirección positiva hacia abajo. Entonces todo lo que apunta hacia abajo es positivo. El peso 3, positivo. La aceleración, positiva también. Masa 3 por aceleración. Y la tensión, negativa. Ahora, el peso 3, recuerda que es masa por gravedad. La masa es 10 por 9.8, da 98 newton. Entonces, de aquí nos queda el peso 3, 98 menos T2 igual a la masa 3, que es 10 por la aceleración. Observa que tenemos una ecuación con dos incógnitas. A fin de cuentas, tenemos una, dos, tres ecuaciones con tres incógnitas. Y esas tres incógnitas son lo que nos están pidiendo el ejercicio, T1, T2 y A. Entonces, saquemos estas tres ecuaciones, aquí aparte, y miremos cómo podemos resolverla. Aquí está T1 con aceleración, aquí está T2, T1 con aceleración, aquí está T2 con aceleración. Eso me da a pensar que pueda despejar a T1 en 1
y a T2 en 3 y reemplazarla en la 2, ambas, para que todo quede en aceleración. Es lo siguiente. T1 se despeja de 1. No es la única forma, ¿eh? Usted puede sumar estas dos. Si usted suma la 1 con la 2 y el resultado lo suma con la 3, listo, ahí va simplificando la aceleración rápidamente también. Bueno, entonces en la ecuación 1 despejamos T1. Este 7.35 que está negativo pasa positivo, sumando a 2.5a. Ya vemos esa ecuación 4. De la 3 despejamos T2. Se queda T2 igual a, ¿sí? Aquí está negativo, lo pasamos acá positivo. Esto quedaría 98 menos el 10a pasa acá negativo, menos 10a. Y ahora esas dos ecuaciones, la 4 y 5, las reemplazamos en la 2. ¿Sí? Donde está T2 va a quedar 98 menos 10a. Donde está T1 menos, donde está T1, escribimos 25A más 7.35. Fíjate que el signo menos está aquí delante, ¿no? Y esto se utilizan los paréntesis, se hace necesario T1. Bueno, cuando reemplazo T1, pero T1 tiene un signo menos, aquí esto va entre paréntesis. No vaya a poner menos 2.5A más 7.35 sin paréntesis. Menos 29.4 igual a 5 por A. Si se quitan los paréntesis, el 2.5a queda negativo, 7.35 negativo. Ahora sumamos los números con los términos semejantes, 98 menos 7.5 menos 29.4, eso da 61.25. Y menos 10a menos 2.5a da menos 12.5a. Al otro lado nos queda 5a. Entonces pasamos este 12.5 negativo acá positivo, 12.5a. Lo sumamos con estos 5a y nos da 17.5a. Al otro lado tenemos 61.25 y despejamos la aceleración, que nos quedaría 61.25 entre 7.5, 3.5 metros por segundo cuadrado. Fíjate, se resolvió. Se encontró la parte incógnita, la A. Ahora, si queremos la tensión 1, pues reemplazamos en la ecuación 4, reemplazamos la aceleración, que ya encontramos aquí, por 7 por 3.5. Hacemos las operaciones y nos da el valor de la tensión 1. Y la tensión 2, reemplazamos también la aceleración y nos da 63.63 newton. Entonces, miren ustedes el procedimiento que les he venido diciendo continuamente, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, ecuaciones, vaya y resuelva. ¿Sí? De igual modo, podemos pensar, ya que hemos visto sistemas de bloques unidos por cuerdas para 2 bloques en plano inclinado, para 3 bloques en movimiento horizontal y vertical, miremos aquí en donde un bloque se mueve y el otro está quieto. Sea este nuestro último ejercicio en esta sesión. Nos dice que el bloque A tiene un peso de 60 newton, que se desliza con rapidez constante, bajando por el plano S, este es el plano, inclinado 36.9 grados. Dice que baja con rapidez constante. Mientras la tabla B, que pesa 20 newton, descansa sobre A, estando sujeta con una cuerda a la pared. Es decir, A desliza hacia abajo, pero B no baja, porque está amarrada a la pared con esta cuerda. Nos dice, dibuje el diagrama de cuerpo libre de B. Luego dice, dibuje el diagrama de cuerpo libre de A. Luego dice, si el coeficiente de fricción cinética es el mismo entre A y B, aquí hay 2 superficies en contacto, y entre A y S, también hay superficie en contacto, me dice que ambas tienen fricción, y que el coeficiente es el mismo, no la fuerza de fricción, no, el coeficiente es el que es el mismo. Entonces encuentre ese valor y también encuentre el valor de la tensión en la cuerda. O sea, hay 2 incógnitas aquí. El coeficiente de fricción, que es el mismo entre A y B que entre A y la superficie, y la tensión en la cuerda. El coeficiente de fricción está entre A y B y entre A y la superficie, mientras que la tensión de la cuerda está solo sobre B. Bueno, con esto
en mente, pues empecemos a la solución. Nuevamente, diagrama de cuerpo libre, comencemos con el bloque B, ahí esa tabla, ahí está. Ella está sobre el plano inclinado, no se mueve, está estática, está quieta, ahí está el eje X y el eje Y. El eje X paralelo a la superficie. ¿Qué fuerza recibe B? Bueno, recibe el peso, que es 20 newton. El ángulo de inclinación del plano se hace entre el peso y el eje Y. Así, aquí no se le olvide. El B recibe tensión por parte de la cuerda y B recibe normal que A hace sobre B, vamos a llamarla NAB, normal que A hace sobre B la superficie, está en superficie en contacto, entonces A hace sobre B normal y fricción. Ahora, esta es la normal que hace sobre B y la fricción que A hace sobre B es hacia abajo, ¿sí? Es decir, A arrastraría a B hacia abajo, lo jala hacia abajo, ¿sí? En la medida de que A va descendiendo, él jala a B hacia abajo y la cuerda se tensiona, impidiendo que B deslice hacia abajo. Entonces, A trata de arrastrar a B con esta fuerza de fricción cinética porque A está deslizando, mientras que B está quieta. Entonces, fuerza de fricción cinética de A sobre B. ¿Sí? Recuerda que estas dos fuerzas que hace A sobre B son las mismas fuerzas que B hace sobre A, ¿sí? Por pareja de acción-reacción. Bueno, esos son todos este es el diagrama de cuerpo libre de B. La única fuerza que hay que descomponer es el peso. Si la tensión y la fricción están sobre X, la normal sobre Y, y el peso tiene componente en X, que sería 20 coseno 36.9. Eso da 16 newton. Y una componente en Y, esta de acá, que viene siendo 20 seno de 36.9. Esto da 12 newton. Entonces ya tienes todas las componentes, se procede a hacer la suma de fuerzas. Hagamos la suma de fuerzas en Y, considerando la dirección positiva hacia arriba. Nos quedaría normal de A sobre B, menos la componente en Y del peso, ¿sí? En dirección contraria hacia abajo, menos 16. Igual a 0. Entonces la normal que A hace sobre B vale 16 newton. El peso es 20 newton y la normal vale 16 newton. Ahora la suma de fuerzas en X. Consideremos la dirección positiva hacia arriba del plano. ¿Sí? Entonces sería positiva la tensión y sería negativa la fricción cinética de A sobre B y sería negativa la componente en X del peso que vale 12. Y eso igual a 0 porque B está en reposo. La fuerza de fricción cinética que hace sobre B es coeficiente de fricción por la normal de A sobre B. Ese coeficiente de fricción, vamos a llamarlo mi sub K, es lo que nos están pidiendo el ejercicio. Pero la normal de A sobre B vale 16. Entonces la fuerza de fricción cinética queda en términos del coeficiente como 16 por coeficiente de fricción cinética. Y esa expresión puede ser reemplazada aquí, en la suma de fuerzas en X. Entonces tenemos tensión, que es incógnita, fuerza de fricción, que es 16 mi sub K, y este 12 que está aquí negativo pasa acá positivo. Y ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Te insisto nuevamente, diagrama de cuerpo libre, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, ecuación. Ahora pasemos al otro bloque, al A. Entonces el bloque A, dibujamos el bloque, él desliza hacia abajo, entonces eje X en la dirección en la cual desliza hacia abajo, eje Y perpendicular al plano, el peso, recuerda que el ángulo de inclinación se hace acá 36.9, ahora es 60 newton porque es el bloque A, y revisemos la fuerza, la que recibe de B, ¿sí? O sea, las reacciones a estas dos que ya se conocen. Esta sería la normal que B hace sobre A, que es igual a la que B hace, sobre B, que nos dio 16 newtons. ¿Sí? Esta es pareja acción-reacción. Y la fricción, esta es la que B hace sobre A de 16 mi sub K, ¿sí? Porque ya se vio que vale 16 mi sub K. Esta es la pareja acción-reacción, estas fuerzas de fricción.
Entonces lo que vale aquí, vale acá también. Por parte del piso, el bloque A recibe normal y fricción también, ¿sí? Normal del piso sobre A y fricción del piso sobre A, que viene siendo coeficiente de fricción por normal del piso sobre A. Este coeficiente de fricción, recuerda, es este mismo que está acá, ¿sí? El ejercicio nos dice que tanto arriba como abajo de bloque A, el coeficiente es el mismo. El peso, nuevamente, componente en X y componente en Y, 60 coseno 36.9 da 48, y la componente en Y, en X, ¿sí? 60 seno 36.9, que daría 36 newton. Entonces tenemos la componente en Y del peso 48 y la componente en X 36 newton. Ahora hacemos la suma, ya tenemos todas las fuerzas sobre M2. Vea que si se lo presento de un solo, lo puede confundir. Pero presentándolo uno a uno, podemos encontrar una mejor comprensión de todo este diagrama. Vamos con la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Hay tres. La normal del piso sobre A, la normal de B, del bloque de la tabla B sobre el bloque A, que es 16 newton, negativo, hacia abajo. Y esta componente del peso en Y, 48, también negativa. Entonces podemos reemplazar los valores que ya conocemos, la normal de B sobre A, 16, el peso en Y, 48, y de aquí nos da una normal del piso sobre A de 64 newton. Recuerda que con esta normal se puede calcular la fricción. Ahora hacemos la suma de fuerzas en X. Consideremos dirección positiva hacia arriba. Recuerda que él baja con velocidad constante, ¿no? Por eso la suma de fuerzas tanto en X como en Y es 0. Entonces, tomando dirección positiva hacia arriba, positiva sería la fricción de B sobre A, positiva la fricción del piso sobre A, y negativa esta componente del peso sobre X a lo largo del plano, ¿sí? del plano inclinado, 36. No hay más fuerzas. En X hay estas dos hacia arriba, las dos fricciones hacia arriba y la componente del peso hacia abajo. La fricción de B sobre A, recuerda que es la misma fricción de A sobre B. ¿Sí? Por aquí la tenemos, 16 mu sub K. 16 mu sub K. Esta vale 16 mu sub K. La otra fricción es coeficiente por normal del piso sobre A, pero la normal del piso sobre A es 64. Entonces esta sería 64 mu sub K. ¿Sí? Mu sub K por 64. 64 mu sub K. Este 36 negativo pasa acá positivo y fíjate que aquí la única incógnita es mu sub K, la cual se despeja de aquí. 16 mu sub K más 64 mu sub K da 80. Mu sub K igual a 36. Se despeja, nos quedaría 36 sobre 80, 0.45. De esa manera hemos encontrado el coeficiente de fricción. Y ahora la tensión la podemos encontrar reemplazando ese valor en la ecuación 1. Ya que nos dio 0.45, escribimos ahí, en donde está en su K, 0.45. Y nos quedaría 12, esto nos da 7.2, aquí negativo, pasa acá positivo. Y en total da 19.2 newton. Entonces tenemos la tensión en la cuerda que sostiene a B, 19.2 newton. El coeficiente de fricción entre las superficies en contacto entre el bloque A y la tabla B, y entre el bloque A y el plano inclinado S, que es el mismo coeficiente, el mismo valor. Por eso es el mismo cuando hablamos sobre B que cuando lo hacemos sobre A, ¿sí? El mismo coeficiente. El ejercicio nos lo dice. Bueno, jóvenes, entonces estos son unos ejercicios que he querido compartir con ustedes en la solución para que vayan entendiendo cómo es el mecanismo en la solución de estos ejercicios de resuelve en las leyes de Newton, con las leyes de Newton. Bueno, dejamos hasta aquí esta grabación y quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan respecto a la solución de estos ejercicios o respecto a cualquier otra inquietud que tengan sobre el tema. Bueno, dejamos hasta aquí.
En la próxima les estaré presentando una actividad que se va a realizar, que vamos a realizar. Ya les diré cómo es. Hasta luego.